yo sí creo que todos los días los hombres inventamos al mundo. Y la poesía quizá nos ayuda a enfrentarnos a lo desconocido. Que nada es perfecto en la tierra, pero que tenemos valores que defender. Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia. Este programa pertenece a la serie llamada La poesía en nuestro tiempo. Nos hemos reunido en la capilla guadalupana del antiguo Palacio de Minería en la Ciudad de México para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía con un joven escritor mexicano que tiene, a mi juicio, afinidades y diferencias también profundas con los intereses espirituales de Borges. Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía en nuestro tiempo. Cuando me encaminaba a Minería, a este palacio, me pregunté, la poesía en nuestro tiempo. En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente, supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente, un tiempo que contiene a nuestro tiempo. Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine o algunos poetas piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo, del presente en su expresión más viva y al mismo tiempo más fugaz. Y por último hay otros que piensan que la poesía tiene que ver con la profecía y con el futuro. Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones, porque claro, hay el tiempo que pudo ser. Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía era lo que él llamaba lo que podría ser, lo posible verosímil, decía él. A diferencia de la historia que contaba lo que fue, a diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es, la poesía se ocupa de lo que podría ser. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes sobre todo esto. Y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo, que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo, tan paradójicas, nos dijese algo sobre esto. Sí. Yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabremos qué es este mundo y quiénes somos. Creo que es el único problema realmente. Ya que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho sobre el tiempo, mejor yo, otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que el tiempo es el problema, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Y recuerdo aquel hermoso verso de Boileau, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que subió a Boileau: le moment où je parle est déjà loin de moi, donde está lo fugitivo del tiempo, dicho quizá por algún romano y luego repetido admirablemente en ese por momento Boileau resucita ese momento. Resucita ese momento, sí. Está volviendo presente. Sí, que es lo típico
la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa poesía de instantes, Claro. de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Y Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos. Bueno, sí, desde luego, yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que por ejemplo un poeta eminentemente lírico como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico. Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía... la épica en general nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, sí. Díganlo. No, es que yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en esa elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento. Es muy breve y enseguida sabremos si nos ha tocado o no. Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora quería saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Son 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona con lo que usted Paz dijo sobre el tiempo y su importancia esencial. Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Yo lo siento no solamente, bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte nos lleva a otra realidad que no es la actual. Al mismo tiempo es una expresión absolutamente exacta. Abarca los siglos. Sí, y es totalmente exacta. Y contrasta lo frágil de esa cosa blanca que vemos en el cielo y el tiempo, de mucho tiempo. ¿No? All over yesterday. Yo lo veo de este modo. Sí. Veo que tiene distintos derivaciones, distintos aspectos esta metáfora. La primera y más evidente, al comparar a la luna con un espejo, bueno, el espejo tiene que ver con el agua también. Así, es decir, la luna refleja algo, refleja al tiempo. Sí. Refleja el tiempo, pero refleja el tiempo, pero el tiempo no es algo inmóvil. El tiempo es fugaz, el tiempo está moviéndose. Sí. Y la frágil luna dura lo que dura el tiempo. Exactamente. La luna cambia durante todo el mes hasta que desaparece y regresa. En esta imagen
luna, espejo del tiempo, encuentro, por una parte, la fugacidad del tiempo. Y al mismo tiempo, otra de sus características más extraordinarias, la vuelta del tiempo, la recurrencia del tiempo. El tiempo pasa, pero también el tiempo regresa. Bueno, les digo que es Imágenes de un místico persa. Pero leí la historia de la literatura persa de Burns. Yo pensé que era un poema japonés. Bueno, merecería hacerlo. Sí, merecería ser un buen haiku. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la periodicidad de la luna ha permitido medir el tiempo por ella. Entonces yo creo que, inclusive en sentido estricto, el verso que propone Borges se acomoda perfectamente bien a una especulación ulterior. Pero yo sí me permitiría agregar otro verso al que ya ha agregado Borges. Portátil, yo agregaría el verso la mer toujours recommencé de Valéry. Bueno. Si no refleja ese movimiento del mar, también esa periodicidad y ese flujo y reflujo que son aquellas medidas por las que conocemos el tiempo. Sería mejor que opinar usted antes. Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este verso de la mer toujours recommencé, que es el final del Cementerio Marino, si no recuerdo mal, hay sobre todo el comenzar del mundo, y que ese comenzar es continuo. El mundo siempre está naciendo, nace todos los días. Es hermoso. Bueno, yo lo siento menos. Yo siento que ahí el mar queda reducido a la tarea de un escritor, a un orador casi, a un texto. Y me parece que el mar es mucho más. Creo que el mar, si se habla del mar, uno debe sentir el mar. Por ejemplo, por mares nunca antes navegados, o de Kipling, who has desired the sea, the sight of salt water unbounded. Ahí uno oye el mar, uno lo siente. No, el verso Valéry no, es inmóvil todo. Es inmóvil, es un lago. El mar de Valéry es el Mediterráneo. Abstracto, ni siquiera. Bueno, también puede ser el Mediterráneo, pero lo que yo quiero decir es que es un mar que cumple una función filosófica. Es una alegoría filosófica del tiempo. Sí. Está bien, pero a mí me gusta mucho el Cementerio Marino, pero sí creo que la luna, espejo del tiempo, es mucho más compacto, además, más complejo. El Cementerio Marino es un poco ridículo, digo marino. Tendría que ser el cementerio cerca del mar. El mar marino no sé si puede usarse fluentemente, ¿no? Eso pasó que yo cité, aquel de Kipling, who has desired the sea, the sight of salt water unbounded. Uno ya está en el mar. Sí. Se siente el vaivén del mar. El vaivén del mar y también la provocación del mar. La provocación del mar también. Citaré pedantescamente un verso en anglosajón. On flor desear, feo y huita. Viajar lejos bajo el poder del mar. Ahí también se siente el mar, me parece, ¿no? El mar On flor desear, le pides a Américo que el mar monótono, la monotonía del mar, eso también es muy importante. Y a propósito del mar, sí, pero no lo siento como monótono. Es curioso, porque los primeros místicos de Occidente, que no fueron cristianos, yo no lo sabía, hace poco leyendo un libro de un profesor inglés, Dodds, me di cuenta que los primeros místicos de Occidente fueron los neoplatónicos. Bueno, el primero fue Plotino, pero incluso antes que él, Numenios y otros. Y uno de los primeros que describe esta sensación que después los místicos cristianos van a insistir mucho, del alma perdida en la inmensidad, no encuentra otra imagen que decir, y entonces uno se interna en sí mismo, en la inmensidad de sí mismo, y se ve perdido en la desolación del mar. Es muy impresionante. Muy lindo también. Porque esto ya no es una metáfora, sino es más bien una descripción de un estado psicológico, pero al final interviene la metáfora. Pero luego nos hemos desviado un poco, yo no di un verso, sino
No, pero esto no es obligatorio. Es mejor que nos desviemos. Quiere decir que estamos cómodos. Claro. Qué raro. Hay países que no han sentido el mar. España, por ejemplo. Países que no han sentido. Portugal, Inglaterra, los escandinavos. Y Hugo sintió el mar, desde luego. Claro. Pero en general, los españoles no. En el Quijote, por ejemplo, En Góngora aparece el mar. Sí, pero era un mar tan, bueno, maculado de mitología, ¿no? Sí. No sé si es el mar directamente o el mar visto a través de la que el pie argenta de plata y libro es demasiado retórico. Pero hay un momento en el Polifemo de Góngora en que el mar asume la función de un espejo, como la luna. Cuando Polifemo se ve en el mar, y dice Góngora que Polifemo se ve en el mar, dice, como en las neutralidades de un espejo, ve su propio ojo como un sol. Dice que entonces, bueno, Polifemo se siente satisfecho. Bueno, pues yo soy, digamos, indigno de ese verso. Yo no lo siento como bello, lo siento como raro. Bueno, yo también lo siento más raro que lindo, como decían mis padres, sí. Me parece que es el efecto de Góngora, ¿no? De ser más raro que lindo. Él no se propuso la belleza, sino sorprender. Es cierto, sí. Lo cual es. Creo que la poesía... ¿Cómo? Creo que la poesía no debe sorprender. No, creo que no. No sé, yo no... ¿Tú qué piensas? Yo, bueno, no sé, Gracián dice que posiblemente la máxima virtud del poeta es la discreción, o sea, lo contrario de sorprender, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo recuerdo un amigo mío... Pero también, pero también no estoy muy de acuerdo, Salvador, porque también Gracián hizo toda la teoría de la sorpresa. Sí. Realmente lo que a él le importa en el... Claro, las lindezas, sí. Es el concepto, las agudezas. Sí, verdad, sí. Y entonces el concepto, dice él, es aproximar dos realidades distintas, y mientras más ocultas sean las relaciones, más perfecto será el concepto. Eso es decir, en realidad, cuando habla del concepto y de la agudeza, está hablando de lo que nosotros llamamos metáfora, ¿no? Que consiste en aproximar dos realidades distintas de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo hacer sentir que son idénticas, ¿sí? Que no hay diferencias, claro, que son la misma cosa de algún modo. Si no se siente eso, bueno, el mero asombro, la mera sorpresa. El ejemplo que usted dio de la luna como espejo, el que tú diste del mar menos, pero el que yo di de Góngora, en que sí, Polifemo se ve en el mar como un espejo, prueba otra de las metáforas predilectas de usted, y una de las metáforas que recurren sin cesar en la poesía de todo el mundo, el espejo. El espejo, sí, claro, o sea, tu relación mágica. Que otra vez es el tiempo en su realidad contradictoria, porque el espejo nos presenta fija una imagen, pero esa imagen es absolutamente fugitiva, perecedera, se desvanece. Los espejos no tienen memoria. Cuando era niño veía unos espejos en mi casa que luego cuando nos volvimos pobres hubo que vender, pero me veían aquellos espejos y decía, ¿quién se habrá visto en estos espejos? Entonces me sentía muy triste porque me dio la sensación del tiempo y del olvido, todo, y del olvido. Del tiempo y del olvido, sí. Bueno, había que buscar un verso en el que fuera importante la cadencia, el sonido, porque hasta ahora eso me ha ocurrido. Sí. Me parece que la cadencia para mí es lo esencial, o uno de los elementos esenciales. En música no hay poesía. Yo creo que no. Si por ejemplo, bueno, sería pedantesco. A ver, bueno, no eso otra cosa. Bueno, Ángelus Silesius dice, Die Rose ist ohne Warum. La rosa es sin porqué. Creo que eso lo sentimos como poesía, ¿no? Claro. Die Rose ist ohne Warum. La rosa es sin porqué. Ahora, si yo dijera, el hecho estético es injustificable, no sería político, no. Pero sin embargo es lo mismo para esta razón, no para sentimiento. Es la misma cosa. O cuando Shakespeare dice, to be or not to be. Bueno, ahí no se trata de nada visual, pero si le hubiera dicho matarse o no matarse, sí, matarse o seguir viviendo no tiene ninguna fuerza. Ahí lo que tiene fuerza es a
abstracta be. Bueno, To be or not to be. Creo que no sea to be or not to be. Lo cual, bueno, mejor todavía, hay las vocales. No, ahora yo no sé si ustedes están de acuerdo en que eso es poesía. Porque si no, no podemos no, es poesía. Yo creo que creo que es poesía. Es inseparable. Y está en la palabra be, que en sí no parece poética, parece más bien propia de la lógica, ¿no? Del entendimiento discursivo que de la imaginación. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que es poesía? Sí, ¿O naturalmente. a usted le parece que solo es poesía dentro del contexto de la tragedia, dentro del hecho de que ninguna se manera. suicida? Los valores simplemente fónicos son muy importantes. Ah, bueno. Pero a ese respecto, y yo sé que a usted no le gusta mucho Mallarmé, yo encuentro, por ejemplo, que Mallarmé funciona a base de disociación y de negación de atributos y de cualidades, igual que como lo podría hacer Shakespeare en el to be o no to be, en lugar de matarse o no matarse. Por ejemplo, el verso Aboli vivelo dinanité sonor es un verso que tiende a privar el objeto descrito de todas sus cualidades, es decir, describirlo por negación. Sí, pero es que fonéticamente es tan feo. Aboli vivelo, demasiadas veces. Es muy mezquino, me parece. O sea, bueno, no sé, mucha gente... Bueno, para mí, ya sé que soy un hereje. Aboli vivelo de inadité. Mucha gente le ha gustado. A mí me pareció grato y me pareció... Recuerdo que quise traducirlo porque me parecía muy difícil traducirlo. Porque la palabra vivelo... Vivelo es horrible, además. Es muy trivial, ¿no? Vivelo no es palabra. Zaratija es imposible. Sí, no, es imposible. Entonces se me la poesía. me ocurrió una metáfora, porque en el fondo el famoso vivelo no es sino una concha. En mi poema de Mallarmé es una concha que está en una mesa. Y entonces... Esa imagen es mejor que la palabra vivelo. Sí, entonces pensé que como que concha era demasiado real, y que abolido ¿no? era excesivo, se me ocurrió esta traducción absolutamente infiel quizá, pero en cierto modo fiel, del verso de Mallarmé, y puse espiral, espirada de inanidad sonora. Bueno, es infinitamente superior al texto, ¿eh? Desde luego. No sé, a mí me gustó. Pero claro que sí. Los traductores mejoran muchas veces. Bueno, estoy diciendo que a Valerí lo había mejorado su amigo Ibarra. Bueno, en alguna ocasión, pero no sé. La pérdida en rumor de las riberas, lindo verso. Precioso. Sí, la pérdida en rumor de las riberas y de la hidratación. Rumor riberas. Pero en cambio, esos versos espléndidos, ¿cómo es? C'est un fruit qui se fond en jouissance dans une bouche où sa forme se meurt. Es perfecto, ¿eh? Es perfecto, sí. Y es puramente físico, ¿no? Una sensación física. Y el tiempo también está ahí. Y el tiempo también, pero se fond en jouissance. Es admirable. Sí. Qué raro que lo haya escrito. Bueno, yo Valerí era un hombre sensual. Y acierta en dos momentos. Bueno, era un hombre sensual y era un hombre muy inteligente. Acierta cuando analiza, cuando razona, cuando describe, y también acierta cuando habla de mujeres, de cosas concretas, de árboles, de sombras. Es un poco como Mallarmé también. Hay esta composición curiosa del espíritu francés abstracto y de la gran sensualidad. Sí. Yo creo, ¿no? Sí, que son típicas de Francia, ¿eh? La sensualidad para todo, ¿no? Para todos los sentidos. ¿Sí? Los franceses son sensuales. Para todos los sentidos. Para todos los sentidos. Sí. Son profundamente sensuales, sí. Bueno, han inventado la comida, han inventado ciertas formas de la cortesía, etcétera, ¿no? Sí. Tienen que ver a mí me gusta más la comida china o italiana, pero en fin. Bueno, los chinos sí. La comida italiana es un poco monótona, digamos, pero la comida china sí, pero el pueblo chino es otra vez un pueblo concreto, desde luego, pragmático, realista, analítico, como el francés, y sensual como el francés, ¿no? Y los italianos son sensuales también.
Sí. ¿Cómo? Muy sensuales. Sí. Pero creo que han dejado de ser analíticos hace mucho tiempo, ¿no? Lo fueron quizá en el Renacimiento, pero... Sí, ahora, la teoría de Croce no nos ayuda, ¿no? El arte es expresión. ¿Expresión de qué? No es nada. Yo diría más bien el arte es alusión a las cosas, ¿no? No podemos expresar, es demasiado ambicioso ese proyecto. Sí, además expresar es demasiado vasto. Claro. No solamente el arte expresa, ¿no? Es que aludir sí. Bueno, voy a recordar un verso de Browning que es curioso, bueno, por el hecho de que lógicamente es, bueno, no sé, indefendible quizá. Ah, lyric love, half angel and half bird. Sí, amor, mitad ángel y mitad pájaro. Y el ángel es mitad pájaro. Y eso era su precioso. Pero muy peligroso. Es el último estrofa del Ring and the Book. Ah, lyric love, half angel and half bird, and all a wonder and a wild desire. Wild es una palabra lindísima también, que no se traduce fácilmente, wild. Como windy es muy lindo en inglés, en cambio ventosa... No se puede decir, no, ventoso es terrible. Cambio Tennyson dice, far on the ringing plains of windy Troy. Cambio la ventosa Troya es ridícula, ¿no? Y tempestuosa no sé si... ¿Cómo se traducían antes la arenosa Troya? Dice algún traductor español del siglo XIX. Bueno, eso está bien. Está bien, la arenosa Troya, ¿no? No quiere decir que... No, pero no era Troya la arenosa, sino... Creo que era la tierra de Néstor. Alguna ciudad griega era la arenosa, ¿no? La arenosa sí, creo que sí. No era Troya, creo, no recuerdo ahora. Pero con todo esto, me parece que estamos llegando a la conclusión de que la poesía es inexplicable, que la rosa es sin porqué. Sí. Sí, lo que podríamos decir es que la poesía escoge, es decir, el tiempo, diríamos. Y aquí usted que quiere tanto a Schopenhauer, sí. Quiero decirle que yo también lo adoro. Ah, bueno, desde luego. Lo adoro sobre todo porque creo que es el hombre que puso en su lugar a Hegel, que es una de las calamidades que padecemos hace. Ah, desde luego. ¿Verdad? Bueno, pues... simpatías y diferencias. Schopenhauer pensaba que lo único que había era el presente. Realmente el tiempo era sobre todo presente. Claro, porque el pasado, ¿qué es? Memoria, es decir, fábula, es decir, mentira, ¿no? Claro. Y el futuro es una conjetura del presente. La desdicha de los hombres, decía, es que los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. Los animales, decía, viven una suerte de paraíso porque viven en un eterno ahora. Bueno, viven en un eterno presente. Sobre eso, ¿se acuerdan? No Death. Sí, dice, un animal no sabe que va a morir, pero un hombre, no sé, en su orgullo, no me acuerdo cómo es, y luego dice, man has created death, el hombre ha creado la muerte. Sí. Es decir, es consciente de la muerte, la sabe. Pues yo consciente, la teme y la espera, sí. Pues yo creo que la poesía recoge esto, se ocupa del pasado. No solamente la poesía, bueno, la poesía lírica desde luego, Verlaine, todos los grandes poetas líricos a veces hablan del pasado, pero también los poetas épicos, pues su función es el pasado. Pero ¿qué hacen? Presentan el pasado, es decir, lo hacen presente. Lo hacen, luego, sí. Y lo mismo, y ahora, poesía del futuro hay muy poca, en general mala, me parece. Pero es posible. Pero Guillén hace poesía con el presente, ¿no? Sí. ¿No me parece? Sí. Jorge Guillén. Jorge Guillén, sí, claro. Sí. En cambio la felicidad siempre se le ve, bueno, como un paraíso perdido, bueno, ¿no? Él está contento con su presente, ¿no? Sí. Es muy difícil eso. Muy difícil, ¿no? El mismo Whitman es elegíaco todo, ¿no? O falso, ¿no? Y luego tiene luego felicidad y luego es profeta, y eso sí, no falla, ¿no? Sí, la verdad, conviene no ser profeta, ¿eh? Sí. Yo creo que la poesía del futuro es la de Whitman y es la poesía, toda la poesía llamada revolucionaria, sí. Que en general ha fracasado lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que Whitman es un gran poeta culpable de muchos males, ¿eh?
culpable de muchos malos poemas. De muchos malos poemas, de mucha retórica en el sentido más melancólico de la palabra, ¿no? De mucha elocuencia en el peor sentido también. Comprendo la reserva de muchos poetas norteamericanos como Eliot y Pound frente a Whitman. Sí, fue eso, pero usted lo tradujo, es un gran poeta. Pero no hay ninguna duda. Y además inventó algo muy curioso. Ese libro, Years of Brass, tiene por lo menos 3 personajes. Whitman como hombre, Whitman como mito y el lector también. ¿Sí? Es parte del texto. ¿Sí? Un curiosísimo experimento. Como personaje de sí mismo también, claro. El Song of Himself, Song to Himself. Claro. No, to himself, no, of himself. No, of myself. Of myself, sí. No to myself. No, of. Sí. Bueno, no me acordaba yo. Es un experimento que no se ha imitado, ¿no? Esa idea del poeta, que es el lector también. Ahora, eso quizás siempre se ve, pero no de un modo tan frecuente o tan evidente como en Whitman. Sí. Que descubrió todo aquello, curiosamente, el año 1855. Rarísimo. ¿Cómo leerían a Whitman en su época? Bueno, yo creo que Emerson sí lo logró. Sí lo logró, pero en general debe haber resultado muy extraño, ¿no? Muy extraño, escandaloso y apoético, ¿no? Habrán notado sus inculturas, sus neologismos, ¿no? Su invención desdichada de neologismos, ¿no? Camerado. Sí. Y luego su optimismo. Su optimismo. Hay una cosa que no les... Hay 2 grandes poetas del siglo XIX que admiro a los 2 mucho, pero que los 2 me parece que son demasiado optimistas y que fueron muy poco proféticos, Hugo y Whitman, y los 2 presumían de profetas. Qué raro que se equivocaron totalmente, que no se conocieron, ¿eh? ¿Sí? Es que los contemporáneos siempre secreto. ¿Sí? Y se habían querido mucho, ¿no? Se habían querido mucho, les gustó mucho. Whitman, Hugo y viceversa. Claro. Nunca llegaron a hablar el uno del otro. Bueno, como Shakespeare y Cervantes. ¿Qué dices de Poe? No, que es el mismo caso de Poe, pero ya no me acuerdo acerca de por qué lo dije. No, pero yo creo que Poe es más importante lo que él originó que lo que dice actualmente. Claro, es más importante como... Yo, es que en términos de invención... Sí, fuente, manantial, ¿no? Estímulo. Porque como poeta suele ser mediocre, ¿eh? Como poeta, él. Ahora como narrador, no, creo que Arthur Gordon Pym... Bueno, hay el equívoco extraordinario de Poe, ¿no? Que, por una parte, en los países de lengua inglesa, cada vez que yo, cuando era más joven y fui por primera vez a los Estados Unidos, como buen latinoamericano, les declamé a Poe y se rieron de mí y me dijeron que es un poeta muy vulgar, mucho ruido, falso ruido, claro. Confunde. Y en cambio los franceses, no es raro, lo que pasa es que Poe tuvo la buena suerte de que lo tradujesen y lo admirasen Baudelaire y luego Mallarmé, ¿no? Sí, porque Emerson lo llamaba The Jingle Man, el hombre del sonsonete. Poe, The Jingle Man. Referirse las campanas, sobre todo, ¿no? Están jingling y tinkling. Las campanas son un tema funesto para todos los poetas, como lo pudimos apreciar el otro día. ¿Sí? Es cierto. La verdad que tuvimos una prueba irrefutable. Pero y sin embargo sí es muy lindo una campana. ¿Sí? Sí. ¿Usted no ha conseguido oír las campanas en Poe, Borges? No. He conseguido oír eso, el jingle, ¿no? Sí, a mí lo que me parece... No, pero hay versos felices en Poe, me parece, ¿no? And the red winds are withering in the sky, por ejemplo, ¿no? Los vientos rojos se marchitan en el cielo. Que un amigo mío, que no mencionaré desde luego, ha muerto además, tradujo literalmente así: y los vientos rojos se marchitan en el cielo. Ya no brama le fera el hórreo. Filón. Sí, es horrible, ¿no? Horrible, sí. Ya no brama le fera el hórrido Filón. Él me dijo, palabra por palabra,
sílaba por sílaba, una versión literaria. Yo no me di cuenta de eso, ¿no? Un hombre muy inconsciente, sí. Yo elogiaría mucho a Poe, sobre todo por la invención del procedimiento, más que por las realizaciones reales. Sí. No, porque fue un hombre de genio, es indudable, me parece. Además, ha engendrado tantas cosas. Claro, engendró toda la poesía francesa moderna, prácticamente. Sí. Bueno, y el género policial también. Hablando grosso modo, ¿no? Sí, y el género policial también. Claro. Y la literatura fantástica. Bueno, inventó la poesía francesa moderna, porque la poesía francesa moderna lo inventó a él. Es una de las cosas más fantásticas. Sí, recíproco. Porque el Poe de Baudelaire y el Poe de Mallarmé no son el original. No son el Poe real. Posiblemente nosotros sepamos inglés mejor que ellos, ¿no? Y eso nos permitió que ellos lo dijeran de otro modo. Mallarmé era profesor de inglés, pero yo me pregunto cómo sería su inglés, ¿no? Yo creo que era muy bueno. Yo he leído su manual, las palabras inglesas, y es tiene un conocimiento absoluto. Ahora Baudelaire no sé. Pero no importa. No importa, es mejor que de la lengua. Bueno, Baudelaire se veía en Poe. Se veía en poesía. Se lo rezaba todas las noches, creo. Sí, rezaba. En los Mon Coeur Misonu, yo creo, dice que rezar todas las noches a Poe, y luego a una tal Marieta, no sé quién es Marieta, y no sé. ¿Y Marieta? Algo así, menciona el nombre de mujer. Pero no es la Venus Noir, ¿no? No es no es Madame, no sé cuánto. Tampoco. No puede que me equivoque, hace años se lo leí, pero en fin. No, pero es que en ese momento ese nombre sería el nombre único, el nombre irreemplazable. Ya que lo cambia. Bueno, yo creo que además ahí está la poesía presenta la realidad, la vuelve presente, pero también la inventa, en cierto modo, es una continua invención de algo que de todos modos es, de alguna manera es, aunque no sea lo mismo, es un continuo juego con la realidad y la irrealidad, ¿no? Disuelve las fronteras entre lo real y lo irreal. Y además, como no sabemos qué es real y qué es irreal, ¿no? Claro. O sea que todo puede ser irreal o real o a lo mismo, ¿no? En realidad, estos jóvenes norteamericanos están tan interesados en el budismo, deberían darse cuenta que la poesía es una suerte de camino hacia negar las fronteras entre lo real y lo irreal. Es decir, introduce la duda en la realidad. Es decir, la antigua idea de la vida como un sueño. ¿Sí? Y eso es lo mismo, esencialmente. El idealismo. El idealismo. Sí, es que no vales, Bueno, usted tiene un poema admirable cuando habla de la hipótesis de Berkeley, aquel poema de Buenos Aires. Creo que no sé. ¿Se acuerda de algunos versos para que...? No puede ser, si lo escribí en 1923. ¿Sabe que lo leí en la revista Sur? Una segunda versión, yo creo. Ese poema. Puede ser que haya sido después, purificado. Creo que sí. Creo que sí, que corregí errores muy groseros en la primera versión, sí. Que habla de la hipótesis de Berkeley. Sí. De Schopenhauer y de Berkeley. Sí, Schopenhauer. Entonces, la idea de cómo hay que reinventar la realidad. Sí. Que la misión de reinventar la realidad está a cargo de unos cuantos insomnes. No es así el poema, lo recuerdo mal. Sí, la idea es esa. Sí, de que el mundo puede desaparecer fácilmente cuando solo es el sueño de algunos insomnes. ¿No? Esa es la idea del poema, ¿no? El argumento del poema, sí. Quizás sí, el argumento es bueno, el poema no sé. El poema es uno de los poemas que más me emocionó y me tocó mucho. Usted ha mejorado muchísimo leyéndolo. Ha cumplido con su función de lector de mejorar el texto que lee, o de modificar el texto que lee, sí. Como yo no me releo nunca, no puedo recordarlo. Porque usted sí se relee, usted corrige mucho. Sí, corrijo muchísimo y creo que tengo el derecho de hacerlo. O sea, yes, it is myself as I remake. Yo mismo me rehago, sí. Yo también creo en eso. ¿Tú no crees en eso? Sí. Pero como yo no puedo leer desde el año 1955, prefiero que me relean textos de otros y no mías. Lo cual es natural. Si releo lo mío, en fin, veo las tantas imperfecciones, las demasiadas imperfecciones. Pero yo sí creo que el poeta tiene, es un problema muy grande, ¿no? Que el poeta sí tiene derecho a
a corregir su propio poema. Porque no hay ninguna duda, ¿por qué no va a tener derecho? A condición de que lo mejore. A veces se equivoca, eso sí es un problema distinto. No, por ejemplo, le criticaron mucho a Wordsworth, la crítica inglesa, la primera versión de Prelude. Sí, Prelude, sí. Y la segunda versión. Sí. Están en un solo volumen las dos, que van con casa, sí. Y es superior. Bueno, yo prefiero la segunda versión. Pero la crítica inglesa prefiere la versión, me imagino, porque por un prejuicio romántico y político, ¿no? Sí, porque en la primera versión Wordsworth es menos, cree más en la Revolución Francesa que en la segunda versión. Pero eso que nos interesa, yo diría que absolutamente nada, ¿no? Las opiniones de un autor son lo más superficial y efímero. Qué gusto me da oír eso. De que las opiniones, bueno, claro, que poca cosa, ¿no? Las opiniones son cambiantes, mudables como el tiempo. Lo interesante es lo otro, el mecanismo que hace que el tiempo vuelva y recurra. Por eso podemos volver a la imagen del principio para terminar esta conversación, esta imagen que usted nos... volvemos a Persia. Sí, volvemos a Persia. Pero muchas gracias. Agradezco el nombre de Persia. Y digamos que así como nuestra conversación empieza y regresa, el tiempo, las mejores imágenes del tiempo, las mejores imágenes de la poesía son aquellas en las cuales el tiempo se muestra en toda su fugacidad y al mismo tiempo en su recurrencia, en su volver. ¿En su eternidad? ¿Sí? Sí, desde luego. Es decir, que el tiempo se niega a sí mismo, se afirma a sí mismo como sucesión y se niega a sí mismo como eternidad. Sí. Estamos de acuerdo, parece. Increíblemente estamos de acuerdo, sobre un tema infinito. De acuerdo. Yo sí quisiera, a propósito de esta recreación del momento, invocar nada más el espíritu de un escritor de nuestro tiempo que yo no juzgo como poeta o como narrador, sino que para mí tiene implicaciones que a todos nos interesan los que estamos aquí, que es Joyce. Por dos razones. La recreación de Dublín desde lejos, como actividad estrictamente de la memoria y de la mano que escribe. Y de la memoria como nostalgia, ¿no? Nostalgia. Sí. Yo por eso lo perdido, sí. Yo quisiera saber, Borges, cuál ha sido su experiencia respecto a la escritura desde que usted no ve y que el universo literario forzosamente se le transmite oralmente. A ver, estoy tratando de pensar. No sé si ha cambiado, No sé si es tan importante eso. Yo diría que, desde luego, yo tiendo... Bueno, yo estoy solo a veces, y cuando estoy solo tiendo a soñar, a imaginar, a planear. Pero eso es todo, ¿no? Y llevo una vida más literaria que antes, bueno, porque esto no queda otra cosa, ¿no? Por un hombre solo y ciego, ¿qué otra cosa le queda sino la invención, la imaginación, la nostalgia, la esperanza, que puede ser terrible también? Ahora, yo les decía que la ceguera era lo menos importante que le había ocurrido en la vida. Pero yo creo que está jactándose, ¿no? La ceguera es importante. Es una forma de soledad, una forma de aislamiento, sí. Y de encarcelamiento también. El hecho de no poder cruzar la calle. Y además, el hecho de no poder leer un libro. Está rodeado de libros que están lejísimos, de hecho. Y sigo comprando libros, y sé que no los leeré nunca. Yo sigo comprándolos porque hay algo en la gravitación, cercanía del libro, ¿no? En la amistad del libro, de ese objeto sagrado que es el libro. Pero el libro reciente, durante generaciones, durante cientos de años, los hombres no leían, oían los poemas homéricos, oían a los poetas provenzales cantar. Bueno, yo querría observar, en fin, yo he observado que si uno lee algo realmente poético, uno tiende a leerlo en voz alta,
aunque no esté solo, ¿no? Claro. Si usted lee un poema y no alza siquiera ligeramente la voz, bueno, ha fracasado el Claro. poema, o usted, o ambas cosas, pero es lo mismo, ¿no? Cuando uno lee, uno tiende a pronunciar, Claro. me parece. Bueno, es lo que yo creo, Pero, que sí. la prosa se escribe Sí, y se lee. Y la poesía, incluso cuando se lee, se dice siempre. se dice, yo creo que sí, es esencialmente oral, pero es mejor que no vocifere, ¿no? Sí, nunca. Sí, no voy a referirme a ningún ejemplo. Claro. Bueno, No, entonces sea digamos obvio. que la poesía realmente es presente otra vez, incluso porque es sobre todo palabra hablada. Y aquí quizá podríamos terminar nuestra conversación, porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora de volver a comenzar, de volver a Claro, conversar. claro, ese diálogo tiene que ser infinito. Claro. Porque si no, Claro. si damos una conclusión sería muy triste, ¿no? Nos veremos aquí, como dice usted en su poema, ¿cómo es el poema? Además usa un adjetivo los alumnos de Pitágoras, ¿cómo es? Espere. Lo supieron los arduos alumnos de Este Pitágoras. adjetivo arduo me parece maravilloso. Alumnos, claro. Lo supieron los arduos alumnos de Sí. Pitágoras. Sí, sí, sí. Nos volveremos a ver aquí. Desde luego, bueno, aquí estamos los tres alumnos de Pitágoras, ¿eh? Claro.